Hola, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Como ya te hemos comentado, estamos haciendo un proyecto acerca de las adicciones y nos gustaría que nos compartieras sobre tu experiencia. Para ti, ¿qué es una adicción? Bueno, para mí una adicción pues sería como, pues, retomando como la idea de cliché, como esa dependencia a una sustancia. Ahora, pues la dependencia puede girar alrededor de por lo menos dos planos que puedo identificar, que sería el físico y el psicológico. ¿Crees que las adicciones se dan más en jóvenes que en personas adultas? Pues es una pregunta como medio difícil porque se podría decir que en los jóvenes empieza, pero la adicción se consume, digamos, en la adultez. Yo opino que es una transición entre entre la juventud hacia la adultez, porque esta transición de dejar de ser un joven y asumir responsabilidades de adulto, eso estresa, eso lleva a complicaciones de vida personal y por lo tanto es más fácil de caer. Entonces yo veo que los que son más propensos o los que son más adictos son los que, bueno, participan de esta transición entre juventud a la adultez. ¿Por qué crees que se dé una adicción? La mayor parte de estas adicciones tienen que ver con un ámbito más bien psicológico y esta tiene que ver como en una manera muy cliché, que es dependiendo de la jaula en la que vives o tu ambiente, tu contexto alrededor. ¿Qué tipos de adicciones conoces? Bueno, lo había mencionado más o menos. Yo reconsidero como adicción nada más dos: una adicción por lo menos hasta en estos dos planos, una adicción psicológica y una adicción física, y que puede haber como derivaciones o complementaciones o mezclas de entre las dos. Ya el objeto de adicción ya es otra cosa, supongo yo. Un objeto de adicción puede ser cualquier tipo de sustancia o cualquier tipo de neurosis, fetiche o X cosa. ¿Nos pudieras comentar acerca cuál fue tu adicción? Bueno, como cualquier joven, yo creo que a primera mano o la más común sería como la marihuana. ¿Cómo fue tu experiencia con la marihuana? Pues bien, empezó, digamos, obviamente como en esta idea de juventud, inestabilidad familiar, en la medida de que separados mis padres, y pues con suma permisividad de mi padre. Por lo tanto, pues me pareció fácil y pues una fácil forma de convivencia, por decirlo así. ¿Cómo te diste cuenta que tenías ese problema de adicción? Bueno, pues según esto, entiendo que una adicción ya es una enfermedad, o ya en sí mismo la adicción es una enfermedad, pero cuando empieza a haber repercusiones negativas en tu vida normal, o sea, que faltas a clases, no haces tus quehaceres, no cumples con ciertas responsabilidades, etcétera. ¿Qué problemas te causó esa adicción? Como era estudiante, obviamente, pues con mi educación, con mis estudios, porque terminé reciclando 2 veces primer semestre en la prepa, por la cual tuvieron que meterme en una prepa privada. Y pues ahí le seguí y pues más o menos me estabilicé, pero más o menos es en ese contexto mi educación y mis responsabilidades en casa. ¿Quién te ayudó a decidir rehabilitarte? Pues bien, entre que no es de que me ayudara, más bien todos me señalaban, ¿no? Sí, porque siempre es como esa señalización de todos, de decir no, déjalo, no sé qué, no sé, creo que los adictos entenderían perfectamente eso. No tendría que entrar en detalles porque pues es incómodo. Entonces, pues sí, en realidad fue como la señalización y normalmente uno puede decir, alguien te ayuda, pero el apoyo de la familia siempre está latente, más bien es una cuestión de decisión propia y de voluntad. Si no, aunque te ayuden o te obliguen a querer hacer ese cambio, mientras uno no tenga ese Iniciativa.
esa iniciativa, esa voluntad de hacerlo, no va a cambiar nada. ¿Fue un proceso difícil? Pues digamos que sí, porque uno se atiborra de muchas emociones y sobre todo emociones implicadas en acciones o en responsabilidades, digamos que ya no nada más tenía que ir a la escuela, tenía que ir al centro de rehabilitación, tenía que cumplir con ambos requisitos, porque si fallaba en uno u otro, no estaría dando ese acto de voluntad por querer cambiar. ¿Podrías decir que estás completamente rehabilitado? Pues sí, si no lo fumo, no, ya no soy adicto, pues. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes sobre las adicciones? Pues el consejo para no caer en las adicciones simplemente no está en el hecho de tomarlas o no tomarlas, no estoy exhortando a que las tomen o que tengan el derecho de hacerlo, sino el simple hecho de que para tener una vida estable debemos de construirla precisamente estable, por decirlo así, o sea, cambiar nuestro entorno. Y eso nomás se puede hacer cambiando uno mismo, pero eso es como una utopía, la idea de uno mismo. No es de buscarse a uno mismo, sino construirse en todo caso, porque no lo vas a encontrar, eso es una reverenda estupidez. Entonces, es más bien construirla. Y eso nada más se hace poco a poco, va a haber mucho estrés, va a haber muchas fallas, va a haber muchas que uno no va a conocer, pero solo con el hecho de la experiencia de cada acto que realice, cada decisión que realice, debemos de sobrellevarla con responsabilidad, solo así. ¿Qué sentías cuando te drogabas? Es muy difícil de contestar esa pregunta en la medida de que pues no siempre drogarse es lo mismo, o por lo menos esa es la perspectiva de quienes abusan de ciertas sustancias, porque en realidad es implicar a la droga o a las sustancias, tu estado, en diferentes situaciones para pues exponerte y pues maximizar esas sensaciones. O sea, no es lo mismo drogarse en una playa que drogarse en la casa de alguien, o drogarse mientras tienes sexo, o drogarse cuando estás solo. Entonces, más bien es como esa búsqueda de esa primera vez de la droga, esa adrenalina o esa cuestión de excitarse más y buscar más situaciones que enfaticen esa sensación. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has otorgado.